Bienvenidos a Barcelona, amigos. Hoy les mostraré en solo 2 minutos algunos de los tesoros más impresionantes de esta vibrante ciudad. Nuestro recorrido comienza en La Rambla, el bulevar más animado del corazón de Barcelona. Aquí encontrarán artistas callejeros, cafeterías y mercados llenos de color. Es el lugar perfecto para sentir el pulso de la ciudad. A unos pasos está el barrio gótico o Barri Gòtic. Y ahora contemplen la obra maestra de Gaudí, la Sagrada Familia. Su construcción empezó en 1882, todavía continúa hoy. Sus torres se elevan como árboles de piedra y las fachadas narran historias bíblicas talladas en roca. Barcelona no es solo historia y arquitectura, también es mar. Esta es la playa de la Barceloneta, donde locales y visitantes disfrutan del sol, el surf y los mariscos frescos. Imaginen terminar su día aquí con una paella y una copa de sangría. Al caer el sol, Barcelona brilla con vida, desde sus calles históricas hasta su moderna vida nocturna. La ciudad es una mezcla de pasado y presente, tradición e innovación. Gracias por acompañarme en este breve recorrido por Barcelona.